Marcos capítulo 13. Espero que hayan logrado verlo antes de venir, porque no es un capítulo fácil. Y muchas personas cuando celebran la Pascua se olvidan de este capítulo, pero es una parte vital de la historia. Cuando salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras maravillosas y qué edificios maravillosos. Jesús les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras se sentaba en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro y Santiago y Juan y Andrés le pidieron en privado: Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Entonces Jesús comenzó a decirles: tengan cuidado de que nadie os lleve por el mal camino. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y descarriarán a muchos. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Esto debe suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en varios lugares. Habrá hambrunas. Y este es el comienzo de los sufrimientos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y seréis azotados en las sinagogas. Y estaréis delante de gobernadores y reyes por mí, para dar testimonio delante de ellos. Y el Evangelio debe ser predicado primero a todas las naciones. Cuando os lleven a juicio y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que habéis de decir, sino decid lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Pero cuando vean el sacrilegio desolador puesto donde no debe estar, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no descienda ni baje a su casa para buscar algo. Y el que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar su capa. Y ay de las que estén encintas y las que den de mamar en esos días. Oren para que no suceda en el invierno. En aquellos días habrá tanta tribulación como no la ha habido desde el principio de la creación, que Dios hizo hasta ahora, y nunca la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado los días, ningún ser humano se salvaría. Pero por amor de los elegidos, a quienes escogió, acortó los días. Entonces si alguien os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no creáis. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para desviar, si es posible, a los elegidos. Mirad que yo ya os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas estarán cayendo del cielo. Las potestades en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo de los hombres viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como su rama se vuelve tierna y produce hojas, saben que el verano está cerca. Así que también cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que el que está a las puertas mismas. Les digo la verdad, que esta generación no pasará antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de ese día o de esa hora nadie sabe,
ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velen porque no saben cuándo llegará el tiempo. Es como un hombre que va a un viaje. Cuando sale de casa encarga a sus sirvientes, cada uno con su trabajo, y encomienda al portero que esté de guardia. Por eso velad, pues no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa. A la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo en la mañana, para que no venga de repente y los encuentre dormidos. Y lo que les digo a todos. Miren. Marcos 13 ha sido descrito como el capítulo más difícil de todo el Nuevo Testamento. Pienso que es una exageración. Ciertamente no es fácil, pero si uno está preparado para estudiarlo en profundidad, estoy seguro que encontrará mucho en él que puede entender. Algunas personas dicen que es un revoltijo y que Marcos parece haber recopilado muchas cosas que Jesús dijo en diferentes momentos y las juntó. Yo no lo creo así porque todo encaja maravillosamente. Estoy seguro de que lo que dijo lo dijo todo de una vez a estos 4 discípulos. Todo sucede tan inocentemente, tan espontáneamente. Ellos solo hicieron un comentario sobre la construcción del templo y obtuvieron una respuesta tan larga como este capítulo, y tan profunda y complicada. De hecho, ni siquiera hicieron una pregunta. Todo lo que hicieron fue hacer una observación, y esto es lo que obtuvieron. Eso a veces sucede, especialmente con los predicadores. Inténtenlo. Háganles una simple pregunta y obtendrán un sermón de respuesta. Pero nuestro Señor tenía tanto que decirles, tanto que enseñarles, que aprovechó para decir todas estas cosas. No sé si se dan cuenta que el templo al que se referían era un edificio maravilloso. Supongo que alguna vez fue el más maravilloso construido. En esos días era el más grande del mundo. ¿Se dieron cuenta de esto? Era mucho más grande que cualquier templo griego. Era del tamaño de York Minster, si lo pueden imaginar. Estaba en el medio de las colinas de Judea. Algo magnífico. Ahora, York Minster está hecho de piedra. Imaginen esto hecho de piedra blanca y completamente cubierto de oro. ¿Pueden imaginar cómo se vería eso bajo el sol de la mañana? Aquí tengo algunos detalles que les pueden interesar. Las piedras con las que se construyó eran tan grandes que una de ellas mide 12 metros de largo, 4 metros de ancho y 5 metros de alto. Esa es una piedra. Ciertamente no entraría en esta habitación. Ese era el tipo de piedra con la que construyeron. Ahora, el templo al que Pedro y Santiago y Juan y Andrés se referían cuando le dijeron a Cristo, mira este maravilloso edificio. ¿Alguna vez viste algo así? No era el templo construido por Salomón. Y tampoco era el templo construido cuando Esdras y Nehemías volvieron a la tierra. Era uno nuevo que estaba siendo construido por Herodes, o por su familia. Y él estaba decidido a construir para los judíos el mejor y más grande templo que jamás habían tenido. Estaba tratando de ponerlos de su lado, y pensé que sería una buena manera de hacerlo. Comenzó a construirlo 20 años antes de que naciera Jesús, y no se terminó hasta 34 años después de la muerte de Jesús. Y se terminó justo a tiempo para que los romanos lo derribaran piedra por piedra hasta que no quedara nada. Es la historia más extraordinaria. Pero mientras Jesús y los discípulos estaban caminando por el templo, en ese momento todavía se estaba construyendo. El andamiaje aún estaba puesto. Incluso así ya era un edificio asombroso, el más asombroso que jamás había sido construido por el hombre. Así que le dijeron, mira qué edificio tan maravilloso. ¿Has visto estas piedras? Señor, míralo. Él dijo, llegará un momento en que ninguna de esas piedras quedará encima de la otra. Ninguna. ¿Saben que esto se hizo realidad literalmente? Parecería imposible que eso sucediera. Se necesitaron cientos de personas, horas y horas para poner uno de estos enormes bloques, que pesaban más de 100 toneladas en su lugar.
Era realmente como las pirámides. Y si le dices a alguien que sabes que estas pirámides serán derribadas hasta que no quede piedra sobre piedra, la gente se va a reír. Y Jesús dijo que eso es lo que iba a pasar a este maravilloso edificio. Él sabía que solo estaría terminado a tiempo para que lo derribaran. Una hora más tarde, cuando estaban sentados en la cima del Monte de los Olivos, después de haber cruzado el Valle de Cedrón, o desearía poder llevarlos allá y sentarlos allá y mirar hacia el templo. Mientras ellos se sentaban, uno podía simplemente sentarse y mirar durante horas desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Y ellos se sentaron allá y estaban hablando. 4 de los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿de verdad te estás refiriendo al fin del mundo? ¿Cuándo será derribado todo esto? ¿Cómo sabemos cuándo vendrá? ¿Habrá alguna señal de que va a caer? ¿Qué has estado tratando de decir? Y nuestro Señor trató de explicarles mucho sobre el futuro. Uno de los problemas en cada parte de la Biblia que trata sobre el futuro es este. Y voy a tener que usar el pizarrón un poco para describirlo. Quiero que imaginen a un hombre mirando a través de un telescopio a la distancia. De esta manera. Y está mirando 2 picos de montañas en la distancia. De esta manera. Ahora, lo que ve a través del telescopio es esto. El telescopio no te dice qué tan lejos están esas 2 montañas entre sí. Mirando hacia adelante a través de tu telescopio, simplemente ves lo que hay adelante. Te dirá qué hay, pero no dirá qué tan lejos hay de una distancia a la otra. Y cuanto más lejos se mire, más difícil es ver. Y uno puede pensar que estos picos están todos en un gran grupo hasta que llega a ellos y se da cuenta de que hay una gran distancia entre ellos. Ahora, uno de los problemas en lo que llamamos profecía, especialmente en esta parte de la profecía que se ocupa de la predicción del futuro, es precisamente esto, que todos aquellos en la Biblia que miran al futuro, los profetas, podían ver lo que iba a pasar, pero no dan ninguna indicación, por lo general, o generalmente no lo hacen, no dan ninguna indicación de las distancias entre los eventos. Simplemente los ven todos juntos, mientras miran hacia el futuro. Por el Espíritu Santo, obtienen una especie de telescopio espiritual, y les voy a dar unos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento, al mirar por el telescopio que les dio el Espíritu Santo, vieron la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y ellos predicen que Jesús visitará la tierra 2 veces. Pero no dan ninguna indicación de que habrá un lapso de tiempo entre los dos. Entonces, cuando lees alguna de sus profecías, descubres que hablan de ambas venidas al mismo tiempo, en la misma oración. Están describiendo lo que ven en el futuro, 2 eventos futuros, y los describen en el lenguaje del Antiguo Testamento como si fueran a suceder juntos. Ahora sabemos, por supuesto, que hay una gran brecha de al menos 2000 años entre estos 2 eventos. Exactamente de la misma manera, en este capítulo, Jesús está mirando hacia el futuro. Y está mirando 2 eventos. No 1, 2. Los discípulos piensan que se está refiriendo a un evento, el fin del mundo, cuando habla del colapso de este templo, sin dejar una piedra sobre otra. Creen que está hablando del fin del mundo. No pueden imaginar que este templo se desmorone antes de eso. Seguramente durará. Pero de hecho, Jesús puede ver el fin del templo mucho antes. Y a lo largo del capítulo está describiendo el fin de 2 cosas.
está describiendo el fin del templo y el fin de Israel como nación, al menos por el momento, y está describiendo el fin del mundo. Los discípulos tenían la idea de que el templo duraría hasta el fin del mundo, por lo que le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cómo sabremos cuándo se acerca el fin? Y Jesús tiene que decirles mucho más que eso. Y describe, por un lado, el fin del templo, que de hecho tuvo lugar unos 40 años después de su muerte, en el año 70 DC. Pero mirando a través del telescopio, por así decirlo, mira a través del telescopio el final del templo, hacia el otro extremo el fin del mundo, que no se puede fechar. Y de hecho nos dijo que nunca intentáramos fecharlo, que incluso él no sabía la fecha. A lo largo del capítulo es comparativamente fácil ver a qué se refiere, porque habla sobre el fin del templo como estas cosas, o como esto, mientras habla del final del mundo como esas cosas, o como aquello. Y si te imaginas sentado en el monte de los olivos, lo puedes ver diciendo: ahora esto, apuntando al templo, esto va a pasar de tal y tal manera, y sabrás cuándo. Pero de eso, el fin del mundo, bueno, no sé cuándo llegará. Y lo encontrarán hablando de cosas como esta. Dijo: esta generación no pasará hasta que estas cosas hayan sucedido. Y por supuesto tenía razón. Sucedió dentro de los 40 años. Y había gente viva cuando Jesús lo dijo, que vio el templo derribado piedra por piedra. Pero luego dijo: pero de ese día y de esa hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Una vez que tienes la pista, todo el capítulo se vuelve bastante sencillo, bastante comprensible. Pero es porque está hablando de dos eventos, y porque también salta de uno a otro. No solo trata todo esto y luego todo eso. Habla un poco sobre esto y luego un poco sobre eso. Un poco sobre esto y luego un poco sobre eso. Es por eso que tanta gente se ha confundido tanto. ¿Por qué habló con ellos así en lugar de tratar simplemente las cosas? Casi dije como yo lo hubiera hecho. Porque tenía mucho más entendimiento que yo y porque sabía lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era esto. Estaba diciendo: a pesar de que estos son dos eventos separados y habrá un lapso de tiempo entre ellos, este es muy parecido a aquel. El mismo tipo de catástrofe que golpeará a esta ciudad un día llegará a todo el mundo. De hecho, si estudian este, podrán saber mucho sobre aquel. El mismo tipo de cosas que suceden antes de que esto suceda pasarán antes de aquello. ¿Pueden ver ahora por qué los juntó a los dos? Los fines son tan similares. El fin del templo era tan parecido al fin del mundo que Jesús podía verlos a ambos al mismo tiempo. Tenían el mismo carácter, el mismo tipo de señales. Serían el comienzo de ambos. Ahora, espero que hayan entendido lo suficiente como para ir directamente al capítulo. ¿Les importa si borro esto del pizarrón? ¿Pueden mantener esto en su mente? Este telescopio y estas dos montañas. Estos dos eventos que está mirando, pero a través del telescopio los ve juntos. Y volvamos a la pregunta de los discípulos. Ahora cuéntanos sobre el futuro. Por supuesto, es asombroso que Jesús supiera. Ningún hombre sabe lo que depara el futuro. Ningún hombre podría haber predicho que el templo sería derribado piedra por piedra dentro de una generación. Solo Dios conoce el futuro así. Pero le pidieron que les hablara del futuro. Y lo que hace es, pasa un rato hablándoles del futuro general. El futuro general en los valles entre las dos montañas, el valle antes del primer evento y el valle antes del segundo evento.
Describe qué tipo de vida vivirán antes de que llegue el final. Ambos finales. Y ahora veremos esto. Y el panorama general es bastante deprimente. Esto no es un lecho de rosas. Jesús es tan honesto con ellos que les dice que van a tener una gran lucha. Hay tres cosas que dice acerca de ellos. En primer lugar, sus mentes van a estar muy perturbadas por los falsos profetas y falsos cristos y personas engañosas que no vienen con la verdad. Y van a tener un tiempo muy difícil con los falsos profetas. Es muy interesante que justo antes del 70 después de Cristo, cuando los romanos presionaban con mucha fuerza sobre la pequeña tierra de Israel, se levantaron personas tras personas diciendo: yo soy Cristo, yo los voy a salvar. Y hubo una ola de falsos mesías justo antes del final. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue crucificado por los romanos, era un hombre llamado Bar Kokhba, y se levantó y dijo: yo soy el Cristo, los sacaré de este apuro. Y estaban tan desesperados y con tanto miedo que le creyeron. Y antes de la caída de Jerusalén había toda una ola de falsos profetas y falsos mesías que afirmaban que venían de Dios para ayudar a la gente. Jesús les dijo: les he hablado de esto para que cuando esto suceda no pierdan el equilibrio y sus mentes no se desanimen. Y creo, y de hecho él virtualmente lo dice, que antes del segundo fin, el fin del mundo, pasará lo mismo. Habrá una oleada de gente diciendo: yo soy Cristo. Así que Jesús les dice, cuando alguien les dice: está acá o está allí, no lo crean. Me temo que ya estamos viendo algo de esto, y ustedes y yo hemos presenciado en nuestra vida personas que han afirmado ser el Mesías. Y escucharán más y más. Tiende a suceder antes del final. Y la mente de las personas puede ser engañada. Jesús dijo que los tratarán de engañar si es posible, incluso al pueblo escogido de Dios. Y sucedió antes del fin de Jerusalén, y sucederá antes del fin del mundo. Pero él dijo que no lo creamos. ¿Cómo sabemos? Si alguien dice: ven a Manchester, el Mesías está allí, él ha venido, ¿cómo sabemos que esto no es cierto? La respuesta es que cuando Jesús realmente venga, todos los cristianos del mundo lo sabrán de inmediato. No necesitaremos que nadie diga: toma el tren a Liverpool, él ha venido. Todos sabremos tan pronto como Jesús haya venido. Así que no le creas a nadie que te diga que Cristo ha venido, que está aquí o allá. Podría ser que en nuestra vida suceda este tipo de erupción de falsos profetas y mesías. Podría estallar. Si lo hace, entonces podría emocionarnos mucho, porque significa que el final está cerca. Pero si es así, nuestras mentes no deben ser engañadas, y no debemos comenzar a correr detrás de personas falsas. Jesús incluso dijo que realizarán milagros para probarte que ellos son el Cristo. No lo crean. El diablo también puede hacer milagros. Ahora, lo segundo que dijo es que sus corazones también estarán perturbados, y serán perturbados por lo que llama heraldos frecuentes. Y él enumera algunos de ellos. Dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Y saben que eso es precisamente lo que sucedió antes del final del templo. Hubo una ola de rumores de guerra y pequeños brotes de guerra, y la gente pensó que el imperio romano se estaba desmoronando, siendo tragado por la tierra. Y Jesús dijo: les digo ahora que antes del fin oirán de guerras y rumores de guerras. No se preocupen. Dijo también: oirán de hambrunas. Y dijo que nuestro corazón no debe ser turbado por esto. No dice que no debemos alimentar a los que tienen hambre. Está diciendo que no debemos dejar que nuestros corazones se aparten de nuestra fe a causa de las hambrunas. Pero dijo que hacia el final de la historia habría un aumento de hambrunas.
Eso es algo que se está volviendo realidad. Agregó terremotos. Quería preguntarle a alguien si los terremotos están aumentando o si es solo que escuchamos sobre ellos más hoy en día. Pero ciertamente ha habido un aumento en los terremotos, hasta donde yo sé, o mi impresión. Pero Jesús dijo que huiríamos de estos desastres hacia el final. Y saben que son precisamente las tres cosas que sucedieron antes del fin del templo. Y también sucederán antes del fin del mundo. Y él dijo que no nos turbemos. Y la palabra turbar es la misma que usó una noche después, cuando dijo que no se turben sus corazones. Conozco a muchas personas que están muy preocupadas por estos problemas, tanto que creen que sienten que no pueden creer en un Dios bueno. El problema es que no creen que el mundo va rumbo al cumplimiento del propósito de Dios. Y Jesús dijo, se los digo de antemano, para que no se turben. No quiere decir no se preocupen. Significa que estas cosas no te deben desequilibrar, aunque van a suceder. La tercera cosa que dijo, sus voluntades también estarán bajo una fuerte presión, debido a la feroz persecución. Y cuanto más te acercas al final, o de Jerusalén o del mundo, más se encarnizará la persecución hacia los cristianos. Aquí hay tres pruebas durísimas. Pedro, Santiago, Andrés y Juan pasaron todo esto antes del fin del templo. Los cristianos que estén vivos cuando llegue el fin de la historia también lo pasarán y pasarán por estas presiones. Miren qué tipo de persecución menciona. Dicen, sufrirán persecución religiosa. La sinagoga, los ancianos, sufrirán persecución política. Reyes y regentes sufrirán persecución doméstica. Tu familia estará en tu contra y te traicionará. Y sufrirás de persecución universal. Serás odiado por los hombres. En otras palabras, vendrá a ti desde todos los ángulos del mundo en el que vives, de la familia a la que perteneces, de la nación de la que eres un ciudadano, e incluso la religión que te rodea. Ahora les está advirtiendo, y me temo que todo esto se hizo realidad en los Hechos de los Apóstoles, que cubre el periodo hasta el final del templo. Pero dijo que podían estar seguros de que en toda esta presión el final no llegaría todavía. O, para decirlo en un inglés muy simple, sin importar lo malo que se ponga todo esto, sabrán con absoluta certeza que este no es el final. Por una cosa, y es esta: el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes de que el fin venga. Por eso sé que el fin no podría llegar mañana. El Evangelio aún no ha sido predicado a todas las naciones. Una de las cosas que nos dirá que la historia se acerca a su conclusión y es cuando cada nación, cada linaje, cada tribu, cada lengua haya escuchado el Evangelio de Jesús. Así sabrán que podrá suceder. Si están interesados en lo lejos que ha llegado, en este momento hay alrededor de 4.600 idiomas en el mundo. No sé si lo sabían. Esos son los idiomas y los principales dialectos. Y ya tenemos la Biblia en algo así como 2.600 de esos idiomas y dialectos. Hay alrededor de 2.000 que nunca han tenido la Biblia todavía. Así que hay un camino por recorrer. Y justo al final del camino, aquí está la sede en Surrey de los traductores de la Biblia Wycliffe, que están dedicados a la tarea de llevar el Evangelio a esas 2.000 lenguas lo más rápido posible. Y están trabajando de asientos en eso. Es una historia maravillosa. Por eso los misioneros están tratando de llegar a cada tribu que no ha sido alcanzada.
¿Recuerdan a los misioneros martirizados por los indios Alca en el 52? La gente decía, ¿para qué van ahí? La respuesta es para llevar el Evangelio a todas las naciones. Un tremendo motivo para la obra misionera. Porque en un sentido muy real, nos estamos preparando para ese día, yendo a todas las naciones con el Evangelio. Entonces Jesús dijo, no dejes que sus mentes sean engañadas, no dejen que sus corazones se turben y no dejen que la voluntad de ustedes tropiece. Esa es la palabra que usa. Que no nos haga tropezar. Sabes que no es el final siempre y cuando el Evangelio no haya sido predicado a todos y cada uno, lo que da una pista real del fin. Luego da una palabra de aliento. No es una palabra de juicio. La palabra de aliento es: recuerden todo el tiempo que serán salvos al final de la resistencia. Ese es el significado. No solo aquellos que aguanten hasta el final amargo llegarán al cielo. Eso sería una contradicción de muchas otras escrituras. El que persevere hasta el fin se salvará es una palabra de aliento. Recuerden que el final no es amargo, sino glorioso. Así que Él da esta palabra de aliento. Todo esto es general. De vuelta a lo que he dicho al principio, aquí están los dos eventos: el fin del templo, 70 después de Cristo, y el fin del mundo, no lo sé, después de Cristo. Justo antes de cada uno, mientras te acercas a cada uno, este es el tipo de cosas por las que pasarás. Jesús lo dijo muy simple, como dice el proverbio: hombre advertido vale por dos. Y cada cristiano necesita tener estas cosas claras en sus mentes, para que si deben estar vivos cuando llegue esta presión, entonces se darán cuenta de lo que se trata y no perderán el equilibrio y resistirán. Sucedió con toda certeza en ese periodo y ciertamente volverá a suceder. Hay un paralelo entre los dos eventos. Ahora voy a terminar con el cuadro general y llegaremos al cuadro particular de estos dos eventos, porque no voy a seguir los capítulos versículo por versículo, sino que voy a seleccionar del capítulo todo lo que dice sobre el primer evento, el fin de Jerusalén, y todo lo que dice del segundo evento, el fin del mundo. Así que tomemos el primero, el fin de los judíos, o podemos decir el fin de Israel. Sabemos que Dios no ha terminado con ellos. ¿Saben a qué me refiero? En el año 70 después de Cristo, nuestro Señor sabía perfectamente qué iba a pasar. Era inevitable porque Dios ya no podía protegerlos. Estarían a merced de sus conquistadores de ahora en adelante. Habría un sufrimiento terrible, incluso para las mujeres y los niños. Les dijo a los cristianos que no oren para que no suceda, porque debe suceder, sino que oren para que no suceda en el invierno. Y saben que así fue, lo que significa que los cristianos deben haber orado mucho. Pero eso reduciría el sufrimiento que debe venir. Especialmente él estaba pensando en los niños y en las mujeres que estaban esperando niños, cuando dijo oren para que no suceda en el invierno. Bueno, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué vio? Él dijo, Dios en su misericordia lo mantendrá lo más corto posible. Tiene que venir. Pero Dios en su misericordia hará que el día sea corto. De lo contrario, nadie sobreviviría. Y sabemos, por supuesto, que muchos lo hicieron. Lo primero que dice es esto. ¿Cuál será la señal de que esto está por suceder? Y dijo algo que era una especie de pista, algo que solo ciertas personas entenderían. Dijo, cuando vean, la versión autorizada dice, la abominación desoladora, parada donde no debería estar, y esa es una frase muy desconcertante. En la versión que leí dice, cuando vean el sacrilegio desolador, establecido donde no debería estar. Y Marcos simplemente lo pone entre paréntesis, que el lector entienda.
Hay una parte muy dramática de la historia detrás de esa frase, que el lector entienda. Porque el Evangelio de Marcos fue escrito entre el 60 y el 64 después de Cristo. No sabemos exactamente cuándo, pero fue escrito en algún momento por entonces. Y dijo, lean esto y entiendan lo que les quiero decir, y les estoy dando la señal de que esto va a pasar. Y Jesús dice, cuando vean eso, salgan de Jerusalén lo más rápido que puedan. Ni siquiera se molesten en empacar. Cuando veas esto, sal de inmediato. Y sal de Jerusalén lo más que puedas. De lo contrario, te hundirás con el templo. Ahora, no estamos hablando de ideas fantasiosas. Hoy día sabemos que cientos y miles de personas se salvaron de la caída de Jerusalén, porque entendieron lo que estaba escrito en el Evangelio de Marcos. ¿Sabían eso? Y si no hubieran recordado las palabras del Señor, no habrían sobrevivido. Si los judíos hubieran creído lo que los cristianos dijeron, los judíos también podrían haber estado a salvo. Pero no escucharon, y no escucharon porque Jesús lo había dicho. Déjenme contarles lo que significa. La abominación desoladora es una frase que viene del libro de Daniel. Y está 3 veces en el libro de Daniel. Y cualquiera que conozca su Antiguo Testamento entenderá el Nuevo. Y la clave de esa frase está en el Antiguo Testamento. Recuerdan que Daniel era un hombre que sufría bajo poderes extranjeros. Pero esta abominación desoladora, o el sacrilegio abominable, o el sacrilegio desolador, sacrilegio es una palabra muy buena porque significa algo que es absolutamente un desafío a Dios. Algo que pueden ver que está colocado en el lugar equivocado. Años antes, esto se había hecho realidad. Una vez, cuando los griegos entraron en Jerusalén y llegaron al templo, los griegos, mucho antes que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Judas Macabeo, esto es lo que hicieron. Los griegos entraron directamente al templo y pusieron en el altar del templo una estatua de Zeus, el dios griego. Una imagen tallada de pie sobre el altar de Dios. El Dios que dijo que no había que poner imágenes grabadas en su templo. Luego mataron y sacrificaron un cerdo en el altar. Un animal inmundo en el Antiguo Testamento, que Dios les había prohibido traer como sacrificio. Esto era algo absolutamente abominable. Era un sacrilegio en el lugar donde no debería estar. Y ellos entenderían esto. Lo entenderían muy bien. De hecho, la señal era que los romanos marcharían sobre Jerusalén y trajeron con ellos sus dioses, sus ídolos, sus estatuas. Y estaba bastante claro para todos que ellos tenían toda la intención de ponerlo en el templo, colocarlo donde no debía estar. Lo interesante es que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, les dieron unas pocas semanas de gracia para rendirse. Y durante estas semanas no interfirieron con el tráfico que entraba y salía de la ciudad. Rodearon la ciudad con sus águilas, con sus estatuas, y esperaron. Y no estorbaron a nadie que anduviera por ahí. Y los cristianos, en cuanto vieron esta señal y vieron las cosas que traían para poner en el templo, todos los cristianos en Jerusalén salieron. Y les dijeron incluso a los judíos que salieran también. Pero lo interesante es que todos los judíos entraron. Vinieron de varios kilómetros a la redonda porque pensaron que Jerusalén era segura. En lugar de hacer lo que hicieron los cristianos al salir, todos los judíos de toda Judea llegaron a la ciudad por seguridad, mientras los cristianos huían. Los cristianos ni siquiera se detuvieron a empacar. Y cruzaron el río Jordán y fueron a un pueblo llamado Pela. Jesús les había dicho qué esperar. Habían visto venir la señal, habían visto los ídolos sacrílegos en su camino y salieron.
Y saben que cuando cayó Jerusalén, ni un solo cristiano murió. Y ni un solo judío tendría que haber muerto si hubiesen creído en lo que Jesús dijo, que Él dijo la verdad. Pero ellos dijeron, no vamos a creer una palabra de las que Él dijo. Jerusalén es un lugar seguro y se amontonaron allí. Me da tristeza decirles lo que pasó entonces. Es una lectura terrible. 97.000 judíos fueron hechos prisioneros como esclavos de Roma. 1.100.000 perecieron cuando cayó la ciudad. Murieron a espada o de hambre. Antes de morir, muchos de ellos se vieron reducidos a comer heces y desperdicios, cocinar sus propios zapatos y hasta sus propios hijos. Una historia terrible. Y si les interesa pueden leerlo porque fue escrito por un hombre llamado Josefo. Pueden leer la caída de Jerusalén en el año 70. Y nada de esto tendría que haber ocurrido si hubieran creído lo que Jesús dijo, que este templo en esta generación sería derribado piedra por piedra. Lo veo venir y les voy a dar una señal de su venida, para que cuando vean la señal sepan qué hacer. Les dio el momento y la respuesta fue pronto, en la vida de ustedes. Esta generación no pasará antes de que estas cosas sucedan. Y les dijo lo que debían hacer. Les dijo que vigilaran y que huyeran. Y los que hicieron lo que Él dijo estaban preparados para cuando llegó el fin. Y la iglesia cristiana se salvó porque creían que Jesús conocía el futuro y les había dicho lo correcto. Dentro de Jerusalén, falso Mesías tras falso Mesías afirmó poder sacarlos de sus problemas. Y los judíos iban de un falso Mesías tras otro durante esos últimos días. Es una historia espantosa. Era el fin de Israel. Eso es lo que dijo Jesús sobre el fin de Israel en el 70. Ahora miremos lo que dijo sobre el fin del mundo en el año, no sé. Lo interesante es que dice exactamente las mismas cosas, o el mismo tipo de cosas sobre ello. En primer lugar, dijo que vamos a ver señales. Ciertas cosas sucederán, que notaremos. Lo primero que veremos es que las cosas suceden en el cielo. Dice los cielos, pero eso es solo su palabra para el cielo. Verán que son cosas que suceden al sol, a la luna y a las estrellas. Pueden ver cuando viene el cambio. Escuchen esto. Dicen, pero en estos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. En otras palabras, el sol se apagará. Ya lo hizo el Viernes Santo, pero se apagará en el fin del mundo. El sol se apagará y las estrellas caerán. Eso será una señal universal y todo el mundo la verá. Así que si alguien dice que Cristo ha venido y está en Timbuktu, uno dice, bueno, el sol todavía brilla. No puede ser. Así que Él les dio estas señales, y estas señales, por supuesto, no han aparecido todavía. ¿Recuerdan el día de Pentecostés que Pedro citó esto? Dijo que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. ¿Recuerdan eso? La luna se volvió oscura, así que esa es la primera señal. Segundo, dice que todos verán la venida del Hijo del Hombre en nubes con gloria y poder. Todos verán esa segunda señal de que va a venir. No sé cómo lo podremos ver venir todos, no lo sé, pero creo que puede arreglar eso perfectamente. Y lo tercero será la reunión de sus elegidos, o de sus escogidos, si quieren, para conocerlo. Va a ser una tremenda cantidad de viajes a la vez, y todos nos encontraremos con Él. No nos encontraremos con Él en la tierra porque no hay ningún lugar en la tierra que sea lo suficientemente grande para que
todos lo podamos ver al mismo tiempo. Nos dice que en las Escrituras que nos encontraremos con Él en el aire y no en la tierra. Esto para mí es lo más emocionante que se puede esperar de los viajes espaciales. Esto es muy emocionante, pensar que toda su gente que viene de todo el mundo para conocerlo, ¿qué reunión va a ser eso? Saben que en la lápida de mi abuelo en Newcastle hay una inscripción muy inusual que ha desconcertado a muchos. No dice que en paz descanse o las cosas habituales que se ponen en las lápidas. En la parte inferior de su lápida hay estas 3 palabras. ¡Qué reunión! Con un signo de exclamación. Y él pidió que se pusiera eso en su testamento, así que ahí está. He visto que la gente mira eso y se pregunta quién es el que está enterrado allá. Pero él sabía de lo que estaba hablando. ¡Qué reunión! Él sabía todo esto y estaba esperándolo. Francamente, estas señales serán suficientes para decirnos que algo grande está sucediendo, que lo más grande de todo está sucediendo. Pero no dijo nada de cuándo sucedería esto. Él dijo que el fin de Israel sería pronto, dentro de esta generación. Pero de este tiempo dijo, no sé. Él dice que nadie sabe, solo Dios. Leyendo de la historia de la Iglesia, estoy impresionado con el hecho de que cada vez que alguien ha tratado de fechar la segunda venida de Cristo, ha extraviado a la gente. Se sorprenderían al saber cuántos lo han intentado. Lutero lo intentó, Juan Wesley lo intentó, todos ellos tuvieron un intento. En los últimos años se encuentra que detrás de muchas de las sectas, como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, se darán cuenta que generalmente comienzan con alguien que trata de ponerle fecha. ¿Cuándo aprenderán los hombres a aceptar de que el hecho de que solo Dios sabe, que nadie más lo sabe, que no está fechado porque el Hijo no lo sabía, solo el Padre? Así que no puede decirnos cuándo, solo puede decirnos que va a venir y no sabe cuándo. ¿Quiere venir a encontrar un asiento? Está bien. Hay unos asientos por acá. Por lo tanto, ¿cuál es su consejo? Ya que no sabemos cuándo. Su consejo en el primer caso fue vigilar y huir. Su consejo en este caso es vigilar y orar. Ahora, ¿cuál es la manera de vigilar? Bueno, lo primero que debemos hacer es mirar las señales. No debemos caminar por la calle mirando al cielo todo el día. Hay un número de otras señales que nos dan las Escrituras, el tipo de señales que puedes leer en los periódicos, el tipo de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y debemos observar estas cosas sin pánico y sin ponernos desesperados, y sin ser tan extremistas que empecemos a decir que será dentro de los próximos 5 años, y ese tipo de cosas que ha hecho que los cristianos tropiecen. Sin embargo, ciertas cosas están ocurriendo en nuestro mundo, que son tan claramente paralelas a lo que ocurrió antes de que cayera Jerusalén, que estoy seguro de que estoy mucho más cerca de lo que estaba mi abuelo. No voy a ir más allá de eso. Todo cristiano espera y desea desesperadamente que Jesús vuelva en su vida. Creo que todo cristiano desea esto porque significaría que el enterrador no te tiene que medir. Significaría que nunca tendrías un funeral si eso ocurriera. Y por eso no puedo predecir que todos nosotros en esta sala moriremos. No puedo ni siquiera predecir eso como que la muerte es una certeza. Lo único que puedo predecir es esto, que Jesús va a volver. Que los que están muertos serán los primeros en llegar. Y nosotros no estaremos muy lejos, según mi Nuevo Testamento. Y pueden leer todo en 1 Tesalonicenses 4, y es muy emocionante. Pero hemos de vigilar. Hemos de mantener los ojos abiertos. Hay que vigilar las tendencias del mundo. Hemos de vigilar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una cosa que creo que es significativa y que tenemos que observar es esta: la propagación de la violencia como un medio para resolver las discusiones. El resultado de la fuerza física en tantas áreas del mundo. Una de las cosas que personalmente siento que es muy significativo de la aproximación del fin de esta era es el retorno de Israel a su propia tierra. Estuve hablando el miércoles de la semana pasada en Lincoln con el conservador de los museos y galerías de arte de Lincoln.
y vino con nosotros la última vez que fuimos a Tierra Santa. Cuando aterrizamos dijo, esto es un momento maravilloso para mí, pisar este suelo. Me dijo, mi abuelo y mi padre me dijeron cuando murieron, hijo, creemos que vas a vivir para ver a Israel de vuelta en su tierra. Y me dijo, mi abuelo y mi padre murieron sin verlo, y aquí estoy parado en el suelo de Israel en su propia tierra. Es tremendo cuando puedes observar y discernir los signos de los tiempos. Jesús contó una historia y dijo, ¿no tienes una higuera en tu jardín? Dijo que a veces miras por la ventana después del invierno y dices, bueno, mira la higuera. El árbol está empezando a brotar, las cosas están empezando a suceder. Es la primavera que está llegando. Me ha pasado esta misma semana. ¿No lo han notado en su jardín? Los brotes están saliendo de nuevo. Para la higuera pueden poner cualquier árbol que tengan en su jardín. Y Jesús dijo que pueden mirar en tu jardín y ver la higuera y pensar que algo viene. Algo está por suceder pronto. ¿Por qué no pueden mirar el mundo y decir que algo está sucediendo? Algo va a pasar pronto. Algo se acerca y uno se emociona por ello. Entonces dijo, no solo que vigilaran, sino que oraran, porque se darán cuenta de que cuanto más cerca llegamos a tales eventos, más crece la presión sobre los cristianos, la presión sobre nuestras mentes, de las falsas enseñanzas, la presión sobre nuestros corazones de los desastres mundiales. Y es una presión horrible. La presión sobre nuestro corazón, la presión sobre la voluntad, de la persecución, y de los que no te quieren, e incluso te odian porque eres de Cristo. Por esa presión tendremos que orar. Y así Jesús terminó contándonos una historia sobre un hombre que hizo un largo viaje y le dijo al portero en la puerta de su mansión, ahora, esté atento para abrir la puerta cuando me veas regresar. No había dicho cuándo iba a volver, y el portero no sabía si sería por la noche, a mitad de la noche, a mitad del día, por la mañana, no sabía. ¿Qué podría hacer? Todo lo que podía hacer era estar listo para hacerlo, para abrir. En cualquier momento, estar listo todo el tiempo para que, si el hombre viniera, no tuviera que cambiar nada, no tuviera que apresurarse, salir corriendo de la cama. No necesitaría hacerlo. Seguiría haciendo lo que estaba haciendo. Si estamos haciendo lo correcto, no necesitamos hacer ningún cambio. Si estamos haciendo las cosas incorrectas, entonces sí deberíamos. Alrededor de 1869, hubo una tormenta de arena muy mala en los estados del sur de América. Y un juez estaba sentado en su juzgado y el cielo se puso negro. Y alguien gritó que era el fin del mundo. Y el juez entonces dijo que fueran a buscar velas, porque debemos estar ocupados haciendo lo que debemos hacer cuando venga. Eso calmó a todo el mundo y trajeron las velas. Ven que él mostró la actitud correcta, no entrar en pánico, no apresurarse ni perturbarse ni excitarse. En Tesalónica estaban incluso renunciando a sus puestos de trabajo por si el Señor volviera de nuevo, lo cual era absolutamente deplorable. No es correcto en absoluto. Los cristianos debemos encontrarnos haciendo lo correcto y lo que Él nos mandó hacer. Hemos de ser encontrados vigilantes. No significa que no tengamos que ir a la cama por la noche, sino significa que debemos ir a la cama recordando que un día la oscuridad vendrá. No porque sea de noche, sino porque está en camino trayendo la luz de la gloria de Dios a este mundo viejo. Bueno, todo lo que hicieron fue decirle a Jesús, ¡qué maravilloso edificio! Y obtuvieron todo esto como respuesta. Solo dijeron, mira estas maravillosas piedras. ¿Y por qué Jesús se tomó todo este tiempo para hablarles del fin del mundo, así como del fin de Israel? Precisamente por esta razón. Cuanto más maravillosas son las cosas que los hombres construyen en la tierra, más tentados estamos para olvidar que todo va a llegar un día a su fin. ¿No es así? Miren estos rascacielos en lo alto de Tottenham y los edificios que la gente está haciendo hoy en día. Y piensas que están construyendo como si fueran a estar aquí durante 1000 años. Necesitamos constantemente este recordatorio de que este mundo está pasando. Y todo lo que pertenece a él está pasando. Eso da una actitud diferente al mundo. Eso no significa que lo ignores o que no contribuyas a él. Tienes una actitud diferente y puedo ilustrarlo
con esta habitación en la que estamos ahora. Esta habitación dentro de 2 años ya no estará. Y aunque decidimos redecorar la habitación y ponerla bonita, también decidimos en la misma reunión en la que decidimos hacer esto no gastar demasiado dinero en el edificio, porque va a desaparecer. Hay que tener equilibrio. Este edificio es solo temporal. Estaremos en él durante 2 años. Tenemos que tener una actitud correcta hacia él. No gastemos demasiado porque estamos aquí por el momento. Lo haremos útil y presentable por el momento, pero no nos engañemos a nosotros mismos como si estuviéramos para quedarnos aquí para siempre. Espero que cuando tengamos nuestro nuevo edificio prevalezca la misma actitud, porque tan cierto como que estoy aquí, nuestra nueva iglesia va a ser derribada también piedra sobre piedra y va a ser terminada. Así que solo estamos construyendo un lugar de descanso temporal para la iglesia. Si mantienes esta actitud, sigues observando las cosas correctamente. Observas los signos de Dios y no los logros de los hombres, y buscas la venida de Cristo. Eso creo que es algo que todo verdadero cristiano está pensando constantemente, en que Jesús va a volver. Estamos observando el mundo y vemos cómo todo va derrapando. No, va a la deriva a ninguna parte, pero en realidad va hacia un clímax, va hacia una crisis, hacia lo que el poeta llamó el lejano evento divino, al que se dirige toda la creación. Todo conduce al momento en que la trompeta suene y Él descienda del cielo. Y nos encontraremos con Él y va a ser un gran momento. Así que Jesús aprovechó la oportunidad de su comentario para decirles que va a haber un final del templo y va a haber un fin del mundo. Y quería decirles todo lo que necesitaban saber sobre ambos, para que estén preparados para ambos. Su última palabra en el capítulo es: y lo que les digo a ustedes, le digo a todo el mundo. Miren, eso es todo lo que debemos hacer. Oremos. Nuestro Señor Jesucristo, apenas podemos empezar a imaginar lo que va a ser. Pero te agradecemos que todo lo que has dicho se hará realidad. Te agradecemos que estamos en mejor posición que Pedro, Santiago, Andrés y Juan para creer que es verdad, porque la mitad de este capítulo ya ha sucedido, al pie de la letra. Y todo lo que has dicho que iba a suceder, sucedió en esa ciudad de Jerusalén. Y agradecemos que estos eventos son repetidos para nosotros, de todo lo que has dicho sobre el fin del mundo también. Pero te agradecemos que para los que tienen fe no va a ser el fin, sino el principio, el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra, el comienzo de cosas maravillosas, el comienzo de la gloria, el comienzo del reinado de la justicia y la paz. Señor, hay muchos detalles que no hemos mirado esta noche porque no has hablado sobre ellos en esta ocasión, pero te agradecemos todo lo que nos has contado en el resto de la Biblia. Y oramos para que podamos aprender sobre el futuro, así como sobre el pasado. Pero sobre todo pedimos que esto no sea un ejercicio académico o un pasatiempo intelectual, sino que tenga un sentido práctico y moral en nuestra vida diaria, para que vivamos como siervos suyos que esperan y vigilan, ocupados en hacer las cosas que Él mandó hacer antes de su regreso. Sobre todo te damos gracias por los que buscan llevar el Evangelio a todas las naciones, traduciendo la Biblia a diferentes idiomas, en los que nunca se ha leído antes de llegar a las tribus que han estado escondidos en la selva, gente que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar. Gracias por esta actividad que se está llevando a cabo. Incluso ahora, Señor, ayúdanos a acelerar este día y trayendo a los que están perdidos y que necesitan un Salvador, compartiendo con ellos todo lo que sabemos, lo crean o no. Concede, Señor, que muchos estén dispuestos para el final, porque creen que Jesús era verdadero. Te lo pedimos en su nombre. Amén.